Iniciamos el mes de agosto y viene también cargado de actividades para disfrutar y descubrir Écija. Ya saben, las noches de los martes y los jueves, actividades gratuitas en el programa Noches para descubrir Écija del área de desarrollo socioeconómico, turismo y cultura del Ayuntamiento de la ciudad. En esta ocasión, hoy martes, protagonistas el estanque romano y el Arca Real del Agua. Acompáñenos para descubrirlo y conocerlo en profundidad. Es el estanque romano y el Arca del Agua. Aunque parece en un primer momento que nos vamos a dos cosas bastante opuestas, en dos épocas totalmente diferentes, aquí estamos en época romana, allí estamos a finales del siglo XVI, hay algunas cosas que vinculan estos dos monumentos. En primer lugar, la temática del agua. El agua tiene un significado y un uso totalmente diferente en ambos, si podemos considerarlo como un elemento común. Otro es el carácter público. Ambos son edificios hechos en obra pública, uno financiado por los nobles que querían hacerse notar frente al emperador, elaborando una serie de edificaciones que le rendían tributo al emperador y con esto se ganaban su favor, y el otro edificio ya por parte del cabildo de la ciudad para proveer de aguas a toda Écija. Y el otro elemento común que tienen es que son dos edificios que normalmente no se suelen poder visitar. El estanque, si bien lo podemos ver desde aquí fuera, no suele estar abierto para su visita, aparte de pequeñas visitas puntuales, rutas que se hacen por las diferentes empresas turísticas de aquí. Y el Arca del Agua pasa lo mismo, es un edificio que la mayoría de personas aquí en Écija no ha podido visitar, no ha entrado, pues hoy vamos a tener la oportunidad de verlo. Bueno, vamos a empezar primero con el estanque. Entonces nos vamos a época romana. En Écija, que sería lo que es la colonia Augusta Firma Astigi, se funda en el año 14 a.C., entre el 14 y el 16, por parte de los colonos que venían a la Bética conquistando tierra, llegan a Écija y deciden asentarse aquí. ¿Por qué? Pues aunque, por ejemplo, la población que estaba aquí antes, la población turdetana, no tenía una importancia clave en el territorio, sí lo tiene el enclave de Écija, puesto que está al lado del Genil, que lo cruzan. El Genil en ese momento era navegable, lo que permitía el comercio a través de los barcos conectando con todo el Imperio Romano, y también las tierras alrededor de Écija, que eran muy prolíficas en el cultivo de aceite. El aceite es uno de los elementos más importantes para los romanos en su dieta. Entonces esto va a favorecer que Écija se convierta en un punto clave dentro de la Bética, y que gracias a este comercio de aceite muy importante consiga una riqueza que no había visto antes y una importancia en el imperio, que llegando a ser incluso capital del conventus de esta zona. En el salón donde nos encontramos ahora mismo es donde se encontraba el foro colonial. Si bien en un principio se pensaba que el foro abarcaba todo lo que es la actual plaza del Salón, las excavaciones que se hicieron a partir de 1997 se demostraron que esto no era así, sino que el Salón se veía cortado por más o menos a la altura de la calle Miguel de Cervantes por el Cardo Máximo, y el foro quedaba a este lado, quedaba al este de lo que es la actual plaza, llegando incluso a la calle Emilio Gastelar. El foro era de una amplitud impresionante, empezando
aquí, a la altura de San Francisco, y llegaba hasta aproximadamente la calle Mármoles. Este foro se empieza a construir desde el siglo, o sea, casi a la vez que la fundación de Écija. En el siglo I a.C. se realiza la primera construcción del foro. Digo primera porque después habrá sucesivamente, a lo largo del siglo I después de Cristo, otras incorporaciones. Se hará un foro al sur y otro en la zona oriental. Pero en esta primera construcción es donde podemos fechar el estanque. Este estanque, si bien en un primer momento se pensaba que formaba parte de unas termas públicas, por varios factores, todas las esculturas que se encontraron en su interior, que eran de un carácter atlético, se encontró una escultura de un atleta, la Amazona, eso parecía indicar que formaba parte de una terma con una palestra, donde normalmente se suele haber decoración de figuras atléticas, puesto que allí se hacía ejercicio, pues como forma de poner modelos. Sin embargo, hallazgos posteriores y consultando la documentación que excavaciones anteriores nos traían, descubrieron que al sur de este estanque se encontraba un podio sobre el que se elevaba un templo de culto imperial. El culto imperial era muy importante en época romana, puesto que el emperador no solo era el gobernante, sino que también era considerado en un principio, hasta su muerte, en el momento de su muerte, como un dios, al que se le tenía que rendir culto, al igual que los otros dioses romanos, y al que se le erigían estos templos, normalmente post-mortem, hasta que llegamos a la época de Adriano, que empieza a considerarse dios durante su vida, pero esto es un momento bastante anterior, se hacía post-mortem, y por parte de las élites romanas que querían hacerse ver y hacerse notar frente al emperador actual, denotar la riqueza que tenían. Este primer templo se construye reutilizando materiales de los que ya estaban aquí. Todo esto eran asentamientos de los turdetanos, se arrasa, se empieza sobre cero, pero muchos de esos materiales se reutilizan. Entonces tenemos un templo hecho con calcarenita, con sillares de calcarenita, en vez de con mármol, que es con lo que normalmente se solían construir los templos. Entonces se construye el templo. Este templo estaba inmerso en lo que se conoce como el témenos, que es todo el recinto dedicado al culto. Este recinto suele tener el templo. El templo tenía adosado este estanque, que no es el primer templo con estanque que conocemos, por ejemplo el templo de Diana en Mérida, que aunque se llame de Diana, hoy sabemos que también es de culto imperial, tenía dos estanques adosados, uno al norte y otro al sur. Tiene un valor muy importante, se utiliza a la hora de hacer ritos, las fuentes tienen un carácter religioso, un significado místico, normalmente se suelen tirar votos a las fuentes, figuritas pequeñas con las que la gente pues le pedía cosas a los dioses o les agradecía. Los estanques, por ejemplo, en votos de ese tipo no se han encontrado, no sabemos exactamente el significado de por qué al templo se adosaba el estanque, pero sí sabemos que no era simplemente decorativo, tenía un significado religioso. Este templo, bueno, como ya decimos, el foro, tiene esta primera fase en la que se construyen los principales edificios, el templo, su estanque, un altar en la zona norte y debería de haber una basílica. La basílica en época romana era el sitio donde se impartía justicia. La basílica no hemos encontrado evidencia, pero se calcula que debería estar al final del foro, a la altura de la calle Mármoles. En una segunda fase de monumentalización se elabora el foro, un adyacente,
Foro Adjectum se llama, en la zona suroeste, en el que también se construye un templo de culto imperial, pero de menor tamaño, y también tiene una basílica en ese foro. En una tercera fase tenemos un foro en la parte oriental, del cual no tenemos evidencia de qué estructuras podía tener. Hay evidencia de que había un edificio público, pero no sabemos cuál era su funcionamiento. Y después viene una última fase de monumentalización. Estamos ya en época adrianea. Este es un momento culmen para Écija y sobre todo para el comercio del aceite. Es cuando más aceite se vende. Las élites se han enriquecido de una forma bestial y es en ese momento cuando se decide reformar el templo. Se decora con mármoles, se llena de epigrafías, se traen columnas de granito de Asia para decorar el templo. Esas columnas son las que hoy en día tenemos en la fachada de Santa Bárbara, las columnas negras, que posteriormente, una vez que todo se arrasa, deja de utilizarse estos materiales, muy posteriormente, cuando se está realizando la obra de Santa Bárbara, se encuentran todas estas columnas y deciden comprarlas para decorar la iglesia. Y también es cuando se genera todo el grupo escultórico que se encuentra posteriormente en el estanque, en 2002, en el que se encuentra la Amazona, se encuentra una atleta y figuras de este carácter, todas de mármol pentélico. Bueno, con esto acabamos lo que es la monumentalización del foro. Todo esto sigue en funcionamiento durante bastante tiempo, lo que pasa es que nos encontramos que en el siglo III, a partir del siglo III, deja de tener tanta importancia este templo y esta zona del foro. Las élites se van trasladando a lugares más alejados de las ciudades, se van trasladando al campo y también van aumentando el tamaño de las casas. Se empieza a edificar ya sin control, empiezan a edificar cada vez más cerca del templo. También nos encontramos con que se introduce la religión cristiana, entonces el culto a los emperadores poco a poco empieza a perder importancia. Tú no puedes rendirle el mismo culto a un humano al que ves que al Dios de los cristianos. Entonces deja de utilizarse el templo, poco a poco se van llevando los materiales para ir reutilizándolos, el estanque termina siendo un vertedero y es en época islámica cuando ya toda esta zona se convierte en una mazbara, en un enterramiento colosal. Entonces ahora vamos a entrar en el estanque y vamos a hablar un poquito más sobre él. Bueno, pues estamos dentro del estanque romano, que de toda la excavación que se hizo en el salón es lo que mejor se conservaba a la hora de sumarlo y la única estructura que conservamos ahora mismo, teniendo en cuenta que todo lo demás ya es el parking. Entonces tenemos un estanque que tiene 23 metros de largo por 6 metros de ancho. El material constructivo que se utiliza es fundamentalmente Opus Caementicium, que es el cemento, que ya los romanos fueron los que empezaron a utilizarlo, con revestimiento en los muros de Opus Igninum, que el Opus Igninum es un material constructivo que consta de fragmentos de tégulas romanas, de tejas, unidos con cal y apisonados. Creo que si lo miráis desde arriba después al salir veis por los lados que se conserva un poco. Los muros están recubiertos con este Opus Igninum
y luego ya se hizo pues una capa de cal para lo que es el suelo ya mezclado con los limos naturales. Sí encontramos con que hay un cordón hidráulico entre los paramentos y el suelo para provocar el efecto estanque y evitar que los muros vayan chupando el agua. Y luego tenemos escaleras en ambos extremos que están hechas con sillares de calcarenita. El mismo material que se utilizó para el templo se utilizó para los sillares. Estos se mantienen así durante toda la época romana y hasta hoy en día. Y lo que sí vemos es que están bastante erosionados por el continuo contacto con el agua. Dentro de este estanque, como ya decimos, donde se encuentran, como se utiliza como vertedero, donde se encuentran todas las esculturas que se fueron desechando. Esculturas que, si bien como la Amazona herida hoy vemos que son bastante importantes, bastante valiosas, en ese momento, pues por diferentes motivos, por modas incluso, dejan de interesar y van cayendo en este estanque. Luego, bueno, pues tiene más o menos una altura de entre 1,29 m y 1,38 m. Sabemos que desagua por el norte. Si venís un poquito más para acá podéis ver la tubería, es una fístula de plomo por la que desagua. Entonces sabemos que tiene un ligero buzamiento hacia esa zona, y por donde se abastecía el agua no tenemos constancia. Se encontró aquí una cabeza de leona que probablemente se utilizaba como punto de entrada, pero no se nos ha conservado ni dónde estaría ni cómo llegaría el agua hasta aquí. El abastecimiento de aguas en época romana es algo que nos va a interesar sobre todo ahora cuando vayamos al Arca del Agua, puesto que es el método que hasta el siglo XVI que ya se hace el Arca y se hace todo el sistema de abastecimiento de agua moderno, era el que se utilizaba. Los romanos pues utilizaban pozos naturales llamados putei. También hay constancia de que había una cisterna de agua en la calle Torcal, cerca de donde está el actual yacimiento de Plaza de Armas, pero es la única cisterna de la que tenemos constancia. Sí había bastantes estructuras relacionadas con agua y fuente, pero eran más de carácter o religioso o simplemente decorativo. Y luego esto hace que pensemos, que se nos venga a la mente que debe de haber otro sistema, que sería un acueducto. No tenemos constancia hoy en día de existencia de ese acueducto, pero es imposible que el agua llegara aquí sin este acueducto. Este sistema será el que sigan utilizando los musulmanes y con pequeñas variaciones. No encontraremos otro sistema de abastecimiento a todo el pueblo de forma pública hasta el año 1585-84. Vamos entonces ahora al Arca y seguimos hablando sobre esto. Vamos a intentar, porque vamos a explicar primero aquí fuera, porque esto es bastante pequeño. Ya hemos hablado del abastecimiento de agua y ahora vamos a dar un salto bastante grande en el tiempo y nos vamos a ir a finales del siglo XVI. Vamos a empezar pues con 1560-65. Es un momento también de esplendor. Estamos hablando de está reinando ahora mismo Felipe II. Las colonias en América es cuando están empezando a rentar, ya no hay que colonizar, sino que se empieza a comerciar, y todo el Imperio Español vive un momento de gran riqueza. ¿Qué pasa? Que es cuando se empieza a promover las obras públicas. Aquí en Écija, por ejemplo, en ese momento tenemos las casas capitulares,
que de un carácter bastante monumental, contan de su propia capilla, 2 salas para las reuniones del cabildo, una balconada en la que están depositaría y contaduría y un patio de caballerizas que comparten con la Real Cárcel. Se hacen una serie de obras, por ejemplo las carnicerías reales están en la calle María Guerrero, donde ahora mismo está el edificio de comisiones obreras, que se finalizan en el 1975. Y en el 1977 se llevan a cabo también la construcción de las pescaderías reales en un solar anexo al de las carnicerías, pero que no se conservan a día de hoy. No sabemos exactamente dónde estaban, sabemos que se hicieron, pero no dónde estaban. Dentro de todas estas obras destacamos la del Arca del Agua, precisamente porque es la primera vez desde épocas romanas que se piensa en la necesidad de abastecer de agua de forma pública a todo el pueblo, toda Écija. Este agua hasta entonces se traía de la fuente de los cristianos, que está en la carretera para Sevilla, a la altura de donde se gira Marchena, y esa fuente sí es verdad que se hicieron bastantes reparaciones pensando en seguir utilizándola, pero llega un momento en el que no hay suficiente abastecimiento con solo esa fuente para todo el pueblo. Entonces, en 1565 se le encarga a Hernán Ruiz II, que era el maestro de obra de Córdoba. Él se encarga de las obras de los alcázares de Córdoba. Se le encarga que haga un estudio para ver cómo se podía traer el agua desde el río Genil hasta Écija. Hernán Ruiz se dedica a hacer bastantes estudios y río arriba del Genil, donde se encuentra el batán de don Federico Portocarrero, decide que es el mejor punto desde donde traer agua a Écija. Si bien esto se hace en 1565, se va avanzando en el tiempo y las obras no se concretan. El Cabildo sigue pidiendo bastantes estudios para saber si esto es viable, pero no es hasta 1583 que se decide un plan de obra. Entonces se le encarga a Juan de Ochoa, que utilizando todos los planos que realizó Hernán Ruiz II, hace todo este plan y además diseña 4 fuentes públicas, cosa que hasta entonces no se había visto en el pueblo. Estas fuentes estaban una en Puerta Cerrada, otra en Puerta Osuna, otra en Puerta Palma y la fuente de las ninfas, que estaba en la Plaza Mayor. Aquí tenemos el diseño de la fuente de las ninfas, que estuvo funcionando hasta 1866, que fue cuando se desmontó y se quitó de la Plaza Mayor, y esas ninfas hoy en día podemos verlas porque son las ninfas que están en el restaurante de las ninfas que está en el museo. Esas son las ninfas originales que estaban en la fuente, algunas de ellas. Entonces, Juan de Ochoa hace este diseño y en 1584 se le encarga la obra a Hernán Ruiz III, hijo del anterior Hernán Ruiz, que hizo todo el estudio, que era un arquitecto cordobés. Esta obra sufre bastantes litigios, tienen bastantes pleitos y en 1586, sobre Hernán Ruiz III, consta una orden de prisión por no completar la obra, se le quita el poder y entonces es Francisco Fernández de Medellín, el maestro de obras ya de aquí de Écija, el que termina esta obra. Entonces, esta obra no es simplemente el Arca del Agua, sino todo un sistema de atanores cerámicos, tuberías, que se encontraban por todo el pueblo comunicando con las principales fuentes y las principales casas nobiliarias. Estos atanores cerámicos se han ido encontrando en todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho en el pueblo. Cada vez que se levanta se puede ver todos estos atanores. El Arca del Agua sigue funcionando hasta 1800, hasta el siglo XIX, y entonces se abandona. Entonces, bueno, aquí aunque veamos año de 1853, esta es la fecha de la portada original que había aquí antes.
no tiene nada que ver con el arca. Se abandona, esto empieza a estar bastante deteriorado, hasta 2006, que es cuando el Ayuntamiento ya pide a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Cultura, fondos para hacer un proyecto para su restauración, que se termina en 2009. Bueno, aquí ya en la fachada del arca podemos ver tres escudos, que serían el del centro, es el escudo de los Austrias de la época de Felipe II. Luego tenemos el emblema del Cabildo Écijano con el sol representativo de nuestra ciudad. Y aquí el tercer escudo no se conserva, está bastante deteriorado. No sabemos si por causas naturales, por erosión, o si fue de una forma intencionada, puesto que respondería a una casa nobiliaria y a lo mejor pues alguien decidió que esta casa nobiliaria no merecía el honor de estar junto a los otros dos escudos y representando este arca. Entonces, para hablar más sobre el funcionamiento del arca, ya vamos a hacerlo dentro. Nos dividimos en dos grupos de 10 personas, más o menos. Realmente funciona más como una llave de paso. No es una cisterna, como hablábamos antes en época romana, sino que el agua viene desde el batán de Don Fadrique, que está a una altura bastante elevada con respecto al pueblo, llega a través de esos atanores cerámicos, que aquí en las escaleras, ahora cuando os fijáis, que hay un par en la pared. Y llega aquí, que está en un punto bastante alto con respecto al resto del pueblo, con el fin de que el agua llegue con presión suficiente a las fuentes y a las casas nobiliarias. El agua sube a través de este atanor de aquí del centro y después, por el sistema de vasos comunicantes, se va distribuyendo por todos estos agujeros que vamos viendo a diferentes puntos de la ciudad. Entonces aquí había un funcionario que se dedicaba pues, a abrir y cerrar agujeros para poder ir distribuyendo ese agua a las diferentes fuentes y a las diferentes casas. Entonces, para hacer el revestimiento, el fondo, y ya a partir de ahí se... ¿Está alrededor o no? No, sí, pero eso es parte de la restauración también. No, pero aquello sí es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y arriba? ¿El qué? Eso que está ahí, ese cristal que está ahí. No, pero eso es parte de la restauración posterior. Que está tapado. O sea, sí, sí, eso no es. Lo que era el arca es esto. Porque vemos que ahí ya acaban lo que son los huecos donde estaban las tuberías. Eso será como parte del edificio de la restauración, pues se ha puesto ese cristal. Dejamos el siguiente grupo.
esta actividad, esta ruta de hoy martes, nos ha hecho ver el qué es el Arca Real del Agua, en qué consistía y para qué nos servía en esta ciudad. Estas son las cosas que podemos disfrutar y descubrir en este programa, Noches para Descubrir Écija. No duden en apuntarse y participar de estas actividades las noches de verano. La próxima cita es el jueves. Noche en familia, Écija en familia, un tipo de gincana para los más pequeños de la casa.